traigo hoy, el título de la palabra, de la prédica de hoy, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así lo he titulado sencillamente porque me he propuesto hacer una serie de tres enseñanzas acerca de la Biblia, la palabra de Dios. El domingo pasado yo estaba enseñando que hay muchas personas que se llaman cristianos y hay muchas congregaciones que se llaman iglesias. Y sin embargo, ahí se ve algunas veces que no la palabra solamente, sino también la identidad misma del Señor, el carácter del Señor y la identidad de la iglesia se ven manchadas. Porque como congregaciones y como seguidores, vamos a decir, de Jesucristo, no estamos siguiendo a Jesucristo de verdad. No estamos expresando con nuestras vidas, con nuestra vida cotidiana, eso que el Señor nos ha dicho en su palabra, que es que si lo amamos, que obedezcamos su mandamiento. Entonces, si hemos profesado fe, no el que no ha profesado fe, si usted me está viendo por internet, usted está aquí y los que estamos, conocemos la palabra, hemos oído, pero no esperamos que la persona que no conoce la palabra del Señor, que no ha hecho profesión de fe, siga al Señor. Esas son las personas que queremos que vengan y sigan al Señor, para que podamos para que podamos, adorarlos todos juntos y que más personas tengan vida también. Y se cumpla el plan del Señor Jesucristo. Pero los que somos parte de la iglesia, debemos de verdad honrar, caminar, andar como es digno del Evangelio, del mensaje de salvación de Jesucristo, si es que de verdad lo hemos recibido. Este es un problema. Claro, por supuesto que también está el pecado que mora en nosotros, y es por eso que a veces no le damos gloria al Señor con lo que hacemos, con la forma en que vivimos, porque aún queda el pecado en nosotros, y a veces cedemos ante las tentaciones de nuestros propios deseos, de nuestra propia humanidad. Cedemos ante las tentaciones del mundo, quiere decir, de lo que ofrece el mundo, que no es más que la vida cotidiana, la vida del ser humano en sociedad, lo que ofrece la cultura, lo que ofrece la comodidad que algunas personas pueden tener. Y también tenemos la tentación del enemigo, que es el diablo. No me gusta mucho hablar de ese personaje, pero debemos saber que tenemos un enemigo espiritual. ¿Sí? No soy yo el único predicador que dice que no le gusta hablar de ese personaje, pero sí existe el diablo. El diablo, dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente, viendo a quién devora. O sea, cuando yo me descuido espiritualmente para él, venga, y hacerme caer, hacerme pecar. Esa es otra razón por la cual a veces no glorificamos al Señor. Pero la que me gustaría ahora mismo empezar a tratar es la de la palabra del Señor. A veces no estamos enseñando esa palabra del Señor. No se está enseñando, no se está aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, el tema específico que traigo en el día de hoy es la importancia de la palabra de Dios en la iglesia y en la vida cristiana. El domingo pasado estaba traté de explicar a varios rasgos cómo vivían los cristianos de la primera, cuando la iglesia empezó, cuando la iglesia del Señor empezó, cómo vivían esos cristianos. Bueno, vimos que compartían todo lo que tenían, eran generosos, glorificaban al Señor en todo, y como resultado de esa forma de vida, ellos hallaron gracia ante las personas. Ellos hallaron gracia ante Dios sobre todo. Y muchas personas venían, dice que el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Maravilloso pasaje. Demuestra cómo la iglesia empezó a crecer porque la gente de verdad glorificaba al Señor. Entonces, por supuesto que este fue el plan de Jesús. Jesús en oración le dijo al Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y mire que sí fueron uno. La iglesia empezó así. Empezó
porque el apóstol Pedro dio aquel discurso tan poderoso el día de Pentecostés, también conocido como el Festival de la Cosecha para los judíos. Y había judíos ahí, dice, de todas partes del mundo que se conocían en ese momento. Y estos judíos, dice que como 3.000 se convirtieron, recibieron al Señor. Específicamente dice que recibieron el Espíritu Santo y que fueron bautizados como 3.000 personas añadidas a la iglesia. Entonces, estas personas se fueron, cada cual después, por supuesto, se fue al lugar de origen donde residía. Y es obvio que se llevaron con ellos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo que vivía ya en ellos. Porque ellos recibieron la palabra del apóstol Pedro, que no fue más que el mensaje del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Ellos estaban en pecado. La gente, muchos de los que están ahí, contribuyeron inclusive a matar al Mesías, o sea, al Hijo de Dios. Y se pusieron tristes y dijeron, ¿pero qué hacemos ahora? Arrepiéntase. Y bautícese cada cual en el nombre de Jesucristo. O sea, ellos se vieron como que, ok, matamos al Mesías. Muchos de nosotros contribuimos y dijimos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y ahora qué hacemos? Mira la palabra que predica ese hombre. Mira cómo dice que ese hombre es el Mesías. Mira cómo dice que nosotros estamos en pecado. No tenemos otra opción. ¿Qué hacemos entonces? Y así estábamos nosotros también. ¿Qué hago con mi vida delante de Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo reconozco que soy inmundo delante del Señor? Y ahí viene el Señor y le dice, arrepiéntete. Y fue así como nos rescató a nosotros. Fue así como empezó a rescatar a la gente aquí. Entonces, todas estas personas se llevaron a su lugar de origen, el Evangelio. Y fue así como comenzaron varias personas en varios lugares del mundo que se conocía en aquel momento a adorar al Señor. A adorar al Señor. Entonces, el texto que vamos a ver en el día de hoy fue escrito por Pablo a Timoteo. ¿Quiénes son Pablo y Timoteo? Ajá. ¿Quiénes son Pablo y Timoteo? Porque en este momento de la historia de la iglesia no hemos sabido quién es un tal Pablo y quién es un tal Timoteo. Bueno, Pablo, vamos a ver qué pasó después que la iglesia, que muchas congregaciones empezaron a formar por ahí, que no tenían un apóstol, esas congregaciones, un apóstol que los discipulara, un apóstol que les enseñara las cosas que dijo Jesucristo acerca de la vida para Dios. La interpretación correcta de la palabra de Dios, que era cuando aquello era el Antiguo Testamento. Nada de eso tenían esa gente, porque esa gente habían recibido el Espíritu de Dios, porque se habían arrepentido de sus pecados. Entonces, poco a poco, los apóstoles, discípulos de Jesucristo, se fueron organizando para salir a otras partes de aquel mundo que se conocía, a compartir el mensaje del Evangelio con los que no conocían del Señor. Porque el Señor mismo dijo, vayan a todas las naciones, vayan a hacer discípulos de todas las naciones. Ahora también los apóstoles dijeron, vamos a ver a esa gente que recibieron al Señor, que vamos a incluirlos más. Todo esto se hizo. Entonces, uno de los, quizás el más importante de los apóstoles que hicieron esta labor misionera tan importante para el avance del Evangelio, fue precisamente un enemigo de la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que un enemigo de la iglesia, un hombre que era un religioso judío, un líder de los judíos, versado en la palabra de Dios, como usted no se imagina, ni yo tampoco, se conocía al dedillo las escrituras, se conocía al dedillo todas las costumbres religiosas, pues resulta que este hombre decía, esta gente son unos herejes, porque están proclamando que ese hombre Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, a quien hace tantos siglos estamos esperando. ¿Ah? Esta gente dicen que es ese tipo al que clavaron en la cruz. Eso es esa gente. Y entonces, ¿qué hacían? Los perseguían. Este hombre llamado Saulo, de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, del pueblo de Israel, precisamente una de las dos tribus, Judá y Benjamín,
fueron las tribus que no se contaminaron con otras naciones, no se casaron con otra gente, sino que se preservaron. Al contrario de la parte del norte de Israel, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Pues la mujer samaritana era de las tribus de Israel que sí se contaminaron con otras personas, se casaron con otras personas, que el Señor específicamente dijo, no hagan eso. Bueno, pues este hombre de la tribu de Benjamín, líder religioso, erudito en las escrituras, educado, o sea, instruido a los pies de uno de los más grandes maestros que tenía en aquel momento, llamado Gamaliel, pues este hombre salía a perseguir a los cristianos. Inclusive estuvo de acuerdo con el asesinato. Supuestamente ellos estaban ajusticiándolo por herejes al asesinato del primer cristiano que fue mártir, que se llama Esteban. Saulo de Tarso, por el pueblo donde era, fue perseguidor de la iglesia e inclusive estuvo de acuerdo con el asesinato del primer mártir de la iglesia. Y un día, viajando a otro pueblo, a Damasco, capital ahora de Siria, se le aparece nada más y nada menos que el Cristo resucitado. Cristo, después de morir, resucitar, ascender al Padre, como aún sigue siendo Dios, ¿no? Él tiene la facultad de parecerse a las personas. Hay testimonios en otros países, ¿no? Aquí, quizás aquí no tanto, pero hay testimonios en otros países de gente que lo han visto, que han hablado con él. En fin, lo importante en este estudio es que se le aparece el Cristo resucitado y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiere decir que el perseguir a la iglesia de Jesucristo se traduce en estar persiguiendo a Jesucristo mismo. O sea, Saulo de Tarso, religioso judío, supuestamente seguidor de Dios y conocedor a la perfección de la Escritura, estaba nada más y nada menos que persiguiendo al Mesías, al Hijo de Dios, porque estaba haciendo la guerra a la iglesia por la cual él había muerto. Y ahí entonces cambia la vida de Saulo. Y se convierte Saulo de Tarso, llamado entonces Pablo, en uno de los misioneros más importantes de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del cristianismo. El apóstol Pablo fundó muchas iglesias en todo lo que se conocía como el mundo en aquel momento, que en gran medida era el Imperio Romano. Pablo viajó por todo el Imperio Romano, fundó muchas iglesias y afianzó en la fe también a muchas otras congregaciones. Lo mismo por carta que en persona. A los romanos la escribió. Los romanos dicen los eruditos, los que saben mucho de la palabra, que los romanos no habían tenido nunca un apóstol, una persona de verdad que hubiera andado con Jesucristo o hubiera andado con uno de los discípulos de Jesucristo, directos de Jesucristo. Y por eso los romanos necesitaban una instrucción bien sólida de la palabra, y el apóstol Pablo les escribe una carta que tiene un contenido teológico tremendo, una de las cartas más difíciles quizás de entender, ¿no? Pero que tiene un contenido grandísimo, un contenido bien desmenuzado de lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo para toda persona. Y nos dice también quiénes somos nosotros, por cuanto todos pecaron, dice. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos le fallamos a Dios y todos estamos separados de Él. Y que solo por Jesucristo tenemos esa comunión con Dios. Si es que aceptamos su sacrificio, si es que nos arrepentimos de los pecados, si es que volvemos, si es que restablecemos esa comunión con Dios, siguiéndole. Entonces, ese era el apóstol Pablo. Ahora, en uno de sus viajes, el apóstol Pablo conoce a un hombre más joven llamado Timoteo. Timoteo resulta que es un joven hijo de un judío, de una mujer judía,
una mujer judía con un hombre griego. Pero su madre y su abuela les enseñaron las escrituras y le pasaron la fe que ellas tenían. Recuerden, las escrituras era el Antiguo Testamento, ¿no? Pero el Antiguo Testamento profetizaba del Mesías. Y Pablo le dice, Timoteo, ven conmigo en mi viaje. Timoteo le fue útil a Pablo para el Evangelio, para enseñar el Evangelio. Y Timoteo fue con Pablo a muchos viajes. Y Pablo lo aconsejó mucho y Pablo le decía que era su hijo en la fe. Entonces, en una de las cartas que le escribe Pablo a Timoteo, porque no estaba en ese momento en el mismo lugar donde estaba él, le dice, Timoteo, la buena enseñanza de la palabra te salvó, o sea, fue capaz de salvarte a ti. Timoteo, esto enseña a la gente. Utiliza la palabra para enseñar a la gente. Y entonces ahí dice el texto que el cual quisiera hoy sacar tres preguntitas. Me propongo responder tres preguntas de este texto, ¿no? Y es un texto que conocemos casi todos los cristianos. Toda la escritura, dice, segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. La segunda carta de Pablo a Timoteo, quiere decir esto, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces me propongo responder tres preguntas, y la primera es la siguiente. ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Porque lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es precisamente eso. Timoteo, la palabra, enseña de eso a la gente. ¿Y por qué tanta confianza en este libro? En esta compilación de 66 libros. ¿Por qué tanta confianza en ese libro? Ok, en estos versículos vemos que podemos confiar en la Biblia porque es inspirada por Dios. Dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que es inspirada por Dios? Que la gente que la escribió estaba en un trance y de repente por arte de magia, escribieron aquella palabra y todo, y no sabían lo que estaban haciendo. No. Ahora, quiere decir que esto lo escribió las personas que lo escribieron porque quisieron escribirlo. Porque un día dijeron, ¿sabes qué? Voy a escribir esto. Voy a agarrar una pluma, como aquello, me imagino que voy a agarrar una pluma, voy a escribir unas cuantas cosas aquí que yo creo que son sabias y son deseos. Y no fue así eso, no sucedió. Ni una ni la otra, ni estaban en un trance, ni escribieron lo que les dio su gana tampoco. Resulta que el apóstol Pedro, ya ve que la Biblia, hermanos, la Biblia se explica a sí misma. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir? Nadie que habló palabra del Señor la habló porque quiso. No fue así. No fue así. Sino que los santos hombres de Dios, dígase los profetas del Antiguo Testamento, que ya veremos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, Dios mismo, movió a estos hombres a hablar en nombre del Señor, a hablar palabra del Señor. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos no estaban en un trance espiritual. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero lo que estaban haciendo no era por voluntad propia, sino que Dios estaba supervisando todo eso, tenía el control de eso. Eso es lo que es inspirado por Dios. Y esas palabras que Dios habló a través de la historia de la humanidad quedaron registradas en este libro, que es una compilación de 66 libros que se llama la Biblia. Por eso le decimos la palabra de Dios. No es que le hemos puesto el nombre y decimos, vamos a decirle esto a la palabra de Dios. No, no es así. Es porque en realidad creemos que el Señor inspiró esto.
El Señor dio, esto se escribió porque Dios supervisó e inspiró esto. Entonces, si esta es la palabra de Dios, ¿cómo nos sirve a nosotros saber que en efecto podemos confiar en la palabra de Dios? Mire, esto puede parecer demasiado tonto, inclusive. Claro, y es la palabra de Dios, claro, ¿qué voy a hacer con él? Hermano, si es la palabra de Dios, tiene que obedecer esto. Quiere decir entonces que todo lo que nosotros hagamos, toda nuestra forma de vivir, de conducirnos delante de las personas, debe estar alineado con esta palabra. Y no, esta palabra no quiere decir lo que nosotros queremos que quiera decir. No, esta palabra quiere decir lo que quiere decir. Dios quiere de verdad instruirnos a través de esta palabra. Y no quiere que torzamos esta palabra, como muchas personas hacen para beneficio propio. Que como tiene ciertos versículos y ciertas palabras, que usted puede decir, ok, yo voy a agarrar esto, y esto puede querer decirte, tú verás muy bueno. Y se empiezan a beneficiar, porque en efecto, si usted agarra ese versículo y lo pone aparte de todo lo que está alrededor, de toda la línea de pensamiento que viene desarrollando, obviamente, eso puede querer decir un millón de cosas. Pero cuando usted lee completo el pasaje, ya ahí usted dice, no, esto no dice un millón de cosas. Esto no dice un millón de cosas, esto dice lo que dice. Y quizás nosotros a veces estemos un poquito en desacuerdo con 2 o 3 cositas. No, yo creo que por acá, bueno, yo creo que no es suficiente material para decir. Pero mire, cuando todos, como me decía un hermano hace unos días, cuando los cristianos estudiamos la palabra bien estudiada, vamos a estar de acuerdo en casi todo. Porque es que es la palabra. Mira lo que dice el apóstol Pedro acerca de las cartas del apóstol Pablo. Dice, resulta que a Pedro le estaban diciendo, al parecer, algunas personas, que el Señor Jesucristo se tardaba demasiado en regresar, como prometió. Y Pedro le dice, no, eso no es que se tarde el Señor, eso es que tiene misericordia de todos ustedes, porque Él quiere que más gente venga a Él. Mira lo que dice. Los dos pasajes que he leído de Pedro son la segunda carta de Pedro. Primero fue capítulo 1, versículo 21, y este que voy a leer ahora es capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para salvación, claro, para que se salven, para que la gente se salve. Por eso el Señor es paciente, por eso no ha regresado. Como también nuestro amado hermano Pablo, oiga, Pedro hablando de lo que escribe Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. Claro que Pedro sabía lo que decía Pablo en sus cartas. Ellos sabían todo lo que estaba sucediendo. Pedro sabía que Pablo les había escrito a todos ellos acerca de la venida del Señor Jesucristo, todo eso sabía. Dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, oiga esto, tan interesante, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Quiere decir que Pedro dice que algunas cosas que Pablo escribió son difíciles de entender. Y si Pedro reconoce eso, ¿usted no cree que para usted y para mí también algunas de estas cosas pueden ser difíciles? Pues debemos tener mucho cuidadito por eso. Si hay cosas difíciles que Pablo escribió, Pedro mismo está diciendo, oiga, algunas de las cosas que escribió Pablo son tan duras de entender, tan duras. ¿Qué debemos hacer? Tener cuidado entonces. Cuando leamos cualquier cosa de la palabra, hermanos, tengamos cuidado. ¿Cómo interpretamos eso? Eso no se interpreta a la ligera, porque algunas cosas no son muy fáciles. Pero dice de esto, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, los que no saben
y los que no son constantes en su estudio y fieles en la vida cristiana, fieles al Señor, pues tienden a torcer las Escrituras. Quiere decir que si usted no se ha empeñado en estudiar este libro y usted no se ha empeñado de verdad en seguir al Señor como es digno del Evangelio que hemos recibido, entonces usted podría un día correr el riesgo de no interpretar bien la Escritura. Y hay algunos que por voluntad propia, algunos han decidido utilizar la palabra, algunos por no saber lo suficiente, y hay otros que decididamente, o sea, ellos han decidido, ellos han dicho, yo voy a sacarle provecho a este libro, porque tanta gente lo lee, que yo voy a agarrar unas cuantas cosas que están aquí y yo voy a hacer así, y yo los voy a buscar mi vuelta, mi cosa, y yo de ahí voy a sacar mucho dinero. Pero mire lo que dice esa gente. Dice, los cuales los indoctos y montantes tuercen, como también las otras escrituras. No solo las cartas de Pablo tuercen a esa persona, sino toda la Biblia la tuercen. Dice, para su propia perdición. O sea, que no piense el que tuerce las escrituras, que va a tener misericordia del Señor cuando esté delante de él. No, no es así. No es así. Si usted usa este libro, en vez de para edificar a la gente y para compartir el mensaje del Evangelio, usted lo está usando para su propio beneficio, no piense que va a recibir misericordia de Dios. Ahí no hay nada, usted se muere haciendo esto, ya no queda esperanza. No queda esperanza. Por cierto, el domingo pasado dije que en el libro de Apocalipsis está esto. Cuando las personas estén delante del Señor, el Señor le va a decir, nunca los conocí. Bueno, ahí tuve una pequeña equivocación yo. No está en el libro de Apocalipsis. Está en el libro de Mateo, capítulo 7 de Mateo. En efecto, habla de los acontecimientos finales. Y en efecto, el libro de Apocalipsis habla de los acontecimientos finales. Pero este pasajito en específico está en el libro de Mateo. ¿Ah? También los que nos ven por internet, por favor, rectifiquen eso. Cuando el Señor le dice a las personas, ya cuando estén delante de Él, nunca los conocí, hacedores de maldad, está en el libro de Mateo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros con Jesús. Si de verdad hemos creído que somos inspirados por el Señor. Eso es lo que debemos hacer. No debemos torcerla para nuestro beneficio. No debemos ser incrédulos tampoco, sino debemos creer en ella y comportarnos como es digno de ella. Si seguimos viendo ese versículo, esos dos versículos, ahí hay otra pregunta que yo quisiera responder. Dice, ¿para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, en la versión Reina Valera, que es la que los hispanos de habla hispana usamos casi siempre, puede ser un poquito, como es tan fiel a la escritura original, al idioma original, a la estructura de los idiomas originales, puede ser un poquito difícil a veces de comprender. Pero tenemos otras versiones que con mucho cuidado, pueden ayudarnos. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que es más fácil de entender por el tipo de lenguaje, no porque cambia la idea, sino porque el lenguaje es más familiar a nosotros. Dice, vamos a ver, dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿No? Quiere decir que esto lo que hace es desmenuzar un poquitico la idea que la Reina Valera nos da. Entonces la palabra dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Útil para enseñar. Para enseñarnos lo que es verdad. Quiere decir que lo que está ahí es verdad. Es verdad. Dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, es redarguir.
útil para redarguir. La palabra le va a decir a veces, la palabra lo va a poner a usted, lo va a poner a mí, frente al carácter del Dios santo, creador y sustentador de este universo. Y cuando usted y yo miramos cara a cara al Señor de acuerdo con su carácter que Él expresa en la Biblia, adivinen usted, suponga que qué es lo que va a pasar ahí. Cuando usted se ve y yo me veo de frente con Dios, ¿cuál es la conclusión que todo ser humano que dice adorar a Dios debe sacar? Dios es santo y yo no. Dios es todopoderoso, yo no. Dios merece adoración, yo no. Dios merece respeto, yo no. Entonces, yo soy pecador, Dios no tiene pecado. Entonces, eso es lo que debemos hacer cuando nosotros leemos la Escritura. En algunos momentos, en algunas áreas de nuestra vida, la Escritura nos va a decir, estás mal. Eso no glorifica a Dios. ¿Y cuál es la respuesta que damos nosotros? Si de verdad hemos confesado fe en el Señor. Cuando la Escritura dice A y nosotros decimos B, bueno, eso no está bien. Eso no es fidelidad a Cristo. Como decía un hermano hace poco también. Me decía que estaba hablando con un familiar que le decía, ¿tú crees que a Jesucristo le guste esto y esto y esto? Y la persona le decía, no, pero dice, un momento, para ahí. Cuando a Jesús no le gusta una cosa, ahí debe terminar su oración. Cuando usted dice, a Jesús no le gusta, punto, ahí terminó la oración. Si a Jesús no le gusta, pues yo tampoco puedo hacer. Eso de a Jesús no le gusta, pero, oiga, ¿pero qué? O sea, ¿qué voy a decir yo? ¿Cómo yo voy a decir? Ok, yo sé que a Jesús esto no le gusta, pero yo puedo explicarlo de otra manera, no hay que ser tan estricto, no hay que, nada, eso no es necesario tampoco. No es necesario. Y no es así. No es así. La palabra nos dice, estás mal, y nosotros tenemos que decir, Señor, es verdad. Perdóname, estoy mal. Y no vivir con vergüenza por eso. Todo lo contrario. Vivimos con vergüenza cuando hay pecado en nuestra vida. Pero cuando confesamos el pecado, hay libertad. Hay libertad en confesar nuestros pecados. No es necesario quedarnos con nuestros pecados, porque imagínense, si yo confieso mi pecado, qué pena, qué vergüenza. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La vergüenza es la que almacenamos cuando nos quedamos con el pecado. Al confesar el pecado, estamos limpios, dice el apóstol Juan, de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. O sea, toda la maldad se va en ese momento. Ya Dios no tiene en cuenta esos pecados porque ya están perdonados. Dice también que es útil, o sea, que además de corregir lo que está mal, además de hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige, pues es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Nos corrige. Dice, esto está mal, tienes que arrepentirte. ¿No? Tienes que arrepentirte. Y lo que está bien es esto. Dice ahí la palabra, siempre dice la verdad. Esto en ti está mal, y como debes hacerlo es así. Y nos enseña, dice, a hacerlo correcto. Fíjese, para instruir en justicia, es lo que quiere decir. Para hacer lo correcto, por supuesto, delante de Dios. No lo que yo piense que es correcto. Para hacer lo correcto delante del Señor. Entonces, hagamos eso. Hagamos lo correcto delante del Señor. Dejemos que el Señor nos diga, mediante su palabra, y el Espíritu que mora en los que ya hemos decidido seguir al Señor, permitamos que Él nos diga, estás mal. Yo sí, Señor, yo reconozco que estoy mal. Perdóname. Yo quiero empezar esto de nuevo. Este camino que yo he tomado no está bien. Estoy mal, perdóname. Y el Señor, aunque el Señor no siempre elimina los problemas en los que usted se ha metido, en los que yo me he metido, porque hemos tomado una ruta que no es nuestra vida.
No obstante, Él derrama bendición sobre nosotros y nos ayuda a cargar con todo eso inclusive. En ocasiones elimina todo lo que pasó hoy. Yo no sé quién para decir que va a ser Él en cada situación, pero el Señor puede, sin duda, darle a usted y a mí todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier problema, inclusive los problemas en los que nosotros nos metimos. Entonces, si seguimos observando este pasaje, hay otra pregunta que surge, y es, ¿para qué? Y es, ¿cuál es el resultado de la enseñanza de la palabra de Dios? O sea, cuando usted le enseña a alguien o alguien le enseña a usted la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado lo dice perfectamente ahí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que cuando se enseña la palabra de Dios, lo que va sucediendo ahí es que la persona, el seguidor de Jesucristo, se va preparando, va siendo más a la imagen de Cristo y va estando cada vez más preparado para producir buenas obras, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y hacerlas correctamente. La palabra de Dios hace eso, nos entrena en lo que es correcto. Dice la otra versión, la nueva traducción viviente, dice, Dios la usa, hablando de la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Dice que dice a su pueblo, y dice en la Reina Valera, para que el hombre de Dios, o sea, el hombre no quiere decir solo los que somos hombres masculinos, sino todo seguidor de Jesucristo. Para toda buena obra. Ahora, las buenas obras, permítame recordarle, no sé si lo saben o no lo saben, espero que sí lo sepan, que las buenas obras que nosotros hacemos delante del Señor no vienen de nosotros. Éramos incapaces nosotros de hacer ninguna buena obra. Yo recuerdo que antes de yo arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo, si yo hacía alguna buena obra era porque me convenía hacerlo, porque socialmente era correcto, porque eso es lo que debía hacer para no buscarme un problema, porque yo soy un hombre moralmente correcto, y entonces bueno, o sea, era por eso que yo hacía las buenas obras. Vamos a estar claros de eso. Yo en ningún momento decía, yo tengo que hacer esto bien porque yo quiero glorificar a Dios, el creador del universo. Si yo digo eso, usted puede decir, yo no me interesa. Y si tú me conociste antes, si me estás viendo por internet, y me conociste antes de ser cristiano, que a lo mejor lo que estás diciendo es, este hombre, ¿quién es? Porque ha cambiado completamente. Este no es el que yo conocí. Efectivamente, el Señor me cambió. Yo no soy el que tú conociste. Es verdad, ya no soy el que conocí. Pero no es porque yo me he vuelto mejor persona, no es porque me he leído 80 libros de autoayuda que me han dicho, tú puedes ser mejor. No es por nada de eso. Es porque Dios me ha cambiado. Dios me rescató de la forma que vivía como enemigo de Él y ahora me tiene con Él, ¿no? Y todo el que el Señor rescata le da una misión dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. A mí me ha dado la misión de predicar. A usted puede haberle dado otra misión. Quizás no predicar, pero sí puede ser enseñar a alguien. Quizás no enseñar a alguien, pero sí ayudar con algunas cosas administrativas. Qué sé yo, miles de cosas que el Señor puede estar llamando a usted. Pero lo cierto es que las buenas obras que nosotros hagamos no parten de nosotros. No parten de nosotros. Mira cómo dice el apóstol Pablo mismo. El mismo apóstol Pablo explica esto en otra de sus cartas a una iglesia que estaba en un lugar llamado Éfeso. Dice, porque somos hechura suya, de Dios, quiere decir. Somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en una nueva criatura
una creación de Dios, dice el apóstol Juan, no por voluntad de persona, dice Juan en los primeros versículos de su libro, no por voluntad de ser humano, sino por voluntad de Dios nos convertimos en nuevas personas. Y por eso dice, creados en Cristo Jesús, ¿por quién? Por Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que esas obras, que son los frutos, que es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, esas obras nosotros no las inventamos, nosotros de ninguna manera hicimos una lista de las cosas que queríamos hacer porque son buenas y ya, y nosotros las hacemos por eso. No, esas obras ya Dios planificó que sus hijas iban a hacer ese tipo de cosas buenas y agradables delante de Él, porque la presencia de Él habita en ellos. Por eso es que hacemos las buenas obras. Entonces, andemos en esas obras. Andemos en esas obras porque a veces lo que vemos no es esas buenas obras. Así que andemos en esto. Y sepamos que no hay gloria para nosotros. La gloria es para el Señor, porque Él las preparó de antemano. Quiere decir, hoy hemos visto que podemos confiar en la Biblia, porque fue inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, corregirnos, hacernos ver lo que es bueno delante del Señor. Y solo así podemos hacer lo correcto, que son estas obras que el Señor preparó de antemano. Estudiemos entonces la palabra de Dios con más profundidad. Evitemos todas esas prácticas que yo decía al principio, que empañan nuestra imagen como iglesia de Cristo. Más importante aún, empañan el carácter de Dios delante de la gente. Dios no tiene que justificarse delante de nadie, pero a nosotros nos toca delante de Dios hacer lo correcto. Y nos toca dar buen testimonio delante de los que no son cristianos. ¿Para qué? Para rescatar las almas, para que esas almas vengan al Señor. Que todos podamos glorificar junto al Señor. Seamos entonces de bendición a todas las personas que necesitan más enseñanza de la Biblia. Yo fui instruido por gente que sabe más que yo, obviamente, ¿verdad? O sea, puede parecer tonto también que uno diga eso, pero los que me enseñaron un poco más de lo que yo sabía, saben más que yo. Y gloria a Dios por eso, porque siempre hay alguien a quien Dios le ha dado un poco más que uno. Y qué bueno, porque uno se puede nutrir de ese conocimiento. Y entonces, así las personas entenderán la importancia de la palabra del Señor. Y podremos explicarles nosotros por qué, cómo ayuda la palabra del Señor a la vida cristiana y a la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos podido en un ratito y muy simplemente, Señor, muy resumidamente, hablar de la utilidad de tu palabra. Gracias porque existe este pasaje donde Pablo le explica a Timoteo claramente para qué es buena la palabra, para qué sirve, cuáles son los resultados que se obtienen cuando enseñamos la palabra. Porque eres tú, Señor, hablándonos a nosotros cuando leemos esta palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos permite entender esta palabra. Gracias, Señor, porque antes de ser creyentes, posiblemente no entendíamos mucho lo que decíamos. Pero ahora te hemos conocido a ti, Señor. Y lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo para nosotros. Ayúdanos a entender mejor esta palabra, Señor. Ayudar a otros padres a comprenderla mejor también. Pero sobre todo, ayúdanos a no querer engordar con la palabra, a no querer simplemente aprender y aprender y aprender y usarla
para debatir con otras personas, para ver quién sabe más y quién gana. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de ti, porque tu palabra es para edificar a las personas y no para establecer contiendas. No es para nada de eso. Ayúdanos, Señor, a utilizarlo como es correcto, con humildad, con sabiduría de ti, Señor. Porque tú eres bueno y tú quieres rescatar a mucha gente del pecado. Señor, que las personas que están escuchando esto por internet, si no son convertidas, si no se han arrepentido aún de sus pecados, Señor, que vengan, Señor, que vengan delante de ti y que hagan ese compromiso. Señor, los que estamos aquí, si tenemos algo que confesar delante de ti, que lo hagamos también, Señor. Dinos, Padre, qué es lo que tú quieres que confesemos delante de ti. Y, Señor, ayúdanos a no quedarnos con ese pecado. Queremos crecer en ti, Señor. Ayúdanos. Porque queremos también ser bendición para mucha gente. Te damos muchas gracias y te pedimos que este día, domingo, seamos bendición para mucha gente, podamos pasar esta noche tranquilos y que tú bendigas esta semana, Señor. Que nos des fuerza para enfrentar las cosas que no son agradables quizás, pero que vivamos con gozo también delante de ti, porque tú nos has rescatado, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.